Quiera usted creerlo o no, quiera usted aceptarlo o no, lo que nos identifica a nosotros como iglesia remanente, profética para este tiempo, es el don profético. Por eso Dios levantó un profeta para este tiempo, y no me da miedo decirlo, es el último profeta que Dios ha enviado a este mundo. El último. No se va a volver a escribir más. No se va a volver a redactar más. Da pena que mucha gente se avergüenza cuando en la iglesia se predica y se lee un libro del espíritu de profecía. Parece que han llegado y no conocen de dónde nosotros venimos, no conocen lo que significa el don profético. ¿Qué hacen esas personas siendo adventistas? En los últimos años hemos visto cómo muchas personas les da vergüenza a muchos decir que son adventistas. A otros ya no se identifican con las doctrinas, con el mensaje de la palabra de Dios que identifica a la iglesia. Hay otros que básicamente ya dicen, aunque vayan a la iglesia, dicen que no se identifican y que no le dicen a nadie que son, porque ellos entienden que no tienen que ser. Entonces hoy vamos a hablar. ¿Se ha perdido realmente la identidad en los miembros de la iglesia adventista? Por aquí tenemos a nuestro siervo Rubén Núñez con nosotros, que va a compartir la palabra de Dios aquí hoy. Que el mensaje sea glorificado. Bienvenido, Rubén, nuevamente. Cada tema que nosotros hacemos es para una reflexión. Exactamente. No para otra cosa. Es para que nosotros reflexionemos. Y si antes hacíamos algo que era positivo, que era bueno, nosotros volver a retomar eso. Ese es el objetivo de este tema. No es el objetivo para que nadie se sienta atacado, para que no entiendan que estamos resaltando cosas malas, sino para que esas cosas buenas que nosotros hacíamos anteriormente, como iglesia, como miembros, no como iglesia, como miembros de la iglesia, volvamos a hacerlo. Como yo decía anteriormente, cuando yo me bauticé en el año 2003, yo recuerdo que nosotros éramos primero llamados la iglesia de libros rojos, por los libros del espíritu de profecía, y porque estudiábamos mucho. También era muy difícil tú ver a alguien de nuestra iglesia andar sin Biblia. Número 2, nosotros orábamos mucho y hacíamos muchas vigilias y muchos ayunos. Y amanecer con Cristo. Yo recuerdo que cuando yo empecé en la iglesia, eso sí, yo lo primero amanecer con Cristo, yo me dormía. Cuando íbamos por la mitad, pero estábamos ahí, porque yo era un muchacho, íbamos. Sí. Teníamos grupos de profecías, se hablaba mucho de profecía. Y cosas así. Yo también he visto personas hablar de que tenemos que volver a las sendas antiguas. Pero las personas confunden lo que es una senda antigua, que mucha gente lo confunden con un horario de culto, con muchísimas cosas que no tienen nada que ver. Ahora, yo traje unas estadísticas para que vean por qué la preocupación de que yo entiendo que nuestra identidad como adventista, hay cosas que nosotros tenemos y teníamos que nadie tiene. Cuando hablo de que nadie tiene, hablo de otras iglesias. Sí. Éramos la iglesia que más estudiábamos anteriormente en los años 90, según las estadísticas. Cualquier adventista podía debatir cualquier tipo de tema con cualquier persona. Ahora, el Instituto Barna, que es el instituto, básicamente, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos, nos pusimos a averiguar. Antes éramos la iglesia número 1 en estudio de la palabra, pero ya no somos número 1. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de letras, no hablo de institución, hablo de personas. Dice que ahora la iglesia que más estudia, según las estadísticas, es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. O sea, los mormones. Muy alto nivel de estudio de las escrituras. Número 2, la iglesia que le sigue a ellos son los testigos de Jehová. Ellos son los que más, según las estadísticas, estudian. Número 3, ahí aparecemos nosotros, los adventistas del séptimo día. ¿Por qué hemos caído 2 rankings en esas estadísticas que antes aparecíamos como número 1? Eso causa preocupación, porque eso quiere decir que nosotros estamos leyendo menos la Biblia y estamos leyendo menos el espíritu de profecía. Esa es una pata de las sendas antiguas, una patica esa de las sendas antiguas. Número 2, cuando nosotros buscamos en las estadísticas de las iglesias que más oran, nosotros estábamos dentro del ranking podríamos decir, de la primera, segunda iglesia que más oraba en los miembros y como congregación. Ahora, oigan, escuchen esto. La iglesia de los santos de los últimos días vuelve a aparecer en primer lugar. En la iglesia que más ora. Segundo lugar, los protestantes evangélicos. Tercer lugar, la iglesia protestante afroamericana. El Islam ora más que nosotros. Iglesias pentecostales. Iglesias bautistas. Y número 7, aparece la iglesia adventista del séptimo día. O sea que nosotros tenemos que comenzar desde ahora a orar más. Porque esas son patas de nuestra identidad como iglesia. Así nos conocían a nosotros como iglesia, aparte de las doctrinas de las cuales podemos tocar un poquito, que son partes fundamentales, la doctrina del santuario y otras. Pero ahora, otro tema. Las iglesias que más ayunan, las que más practican el ayuno. Número 1, el Islam. Número 2, Jesucristo de los últimos días, los testigos de Jehová. Nosotros aparecemos de número 5.
O sea que hay 4 iglesias que ayunan más que nosotros. Sí. Y hay 6 que oran más que Hay nosotros. 6 que oran más que nosotros y hay 2 que estudian más que nosotros. Exacto. O sea, eso, como nuestra identidad, que antes éramos número 1 en todo eso, debe llevarnos a preocupación. Sí. Porque las estadísticas de estos institutos que van a diferentes iglesias y con los mismos hermanos que le hacen preguntas, que llenan, es que donde se sacan estas estadísticas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí dice que menos del 70% de nosotros oramos diariamente. Eso quiere decir que de cada 100 gente, hay más de 40 personas que no oran ni una vez a la semana. Sí. ¿Entiendes? Otra cosa que se ha perdido, mucha gente no conoce tanto de nuestra doctrina, pero antes de yo seguir, porque no es un monólogo, ustedes tienen que decir algo No, también. yo te iba a decir, Leandro, ¿sabes? Cuando mencionaste lo que es la Biblia, ¿verdad? Que es lo que primeramente nos representaba, yo recuerdo. Y eso todavía sigue pasando, porque me encontré recientemente con un reel bien bonito de una iglesia allá en Dominicana. Y no se me ofendan los otros países, pero que yo recuerdo, como vengo de allá, que la iglesia adventista en la República Dominicana todavía mantiene un poco lo que es cargar tu Biblia contigo, camino a la iglesia. Y en uno de esos reels yo encontré un video que la iglesia tenía una cámara oculta, una cámara en la entrada, y las personas veían la cámara y había un letrero: muéstranos tu Biblia. Todas las personas que entraron a la iglesia mostraron su Biblia. Yo me quedé pensando, si nosotros hacemos esto en mi iglesia, ¿cuántas personas mostrarían su Biblia? Porque normalmente aquí eso casi es muy difícil de ver, de que uno personalmente lleve su Biblia en mano a la iglesia, y eso es algo que se ha perdido muchas veces. También en lo que tú mencionaste del Islam, que oran oran más que nosotros, ellos oran 5 veces al día. Y a ellos, yo que tengo una amiga personalmente que es musulmana, ella no le da vergüenza decirme, oh, discúlpame que tengo que ir a orar. Pero a uno le da vergüenza salir y decirle a las personas, vamos a orar por los alimentos si uno tiene una visita en su casa. A uno se le olvida y le da vergüenza eso. Para usted, dentro de nuestra identidad, ¿qué se ha perdido? Se han perdido muchas cosas. 1. Ahora, lo que hay que ver, ¿cuál es la raíz de todas estas cosas? ¿De dónde que viene todo eso? Mira, y un punto a señalar es el siguiente, que no es para menos. En tiempos de Jeremías, cabe recalcar que siempre, en temas así, siempre menciono esa época de Claro. Jeremías. ¿Por qué? Porque fue una de las épocas más trascendentales del pueblo de Israel, antes del exilio. O sea, esa fue una etapa crucial para el pueblo de Israel, y muy dramática y muy trágica. ¿Por qué? Porque en esa época de Jeremías fue que se destruyó el primer templo, el templo de Salomón. Entonces, ¿qué pasaba en tiempo de Jeremías? Y en todo, y a lo largo de esa apostasía que vivió Israel. Dice en la Biblia que muchas de las personas que veían la situación de Israel meneaban la cabeza y decían, pero este no es el pueblo favorecido. Y dice la palabra de Dios que en esa época Israel llegó a una condición peor que las naciones circundantes. Entonces, ¿qué trajo a Israel estar en esa condición? El no hacer caso a lo que Dios había mandado por medio de sus profetas, de sus enviados. ¿Qué tengo yo que hacer yo como adventista del séptimo día? No, sino la misión y la identidad que tiene la iglesia adventista para este tiempo. ¿Qué estoy yo haciendo como adventista si conozco mi misión para que todo esto cambie, para que el mensaje de Dios se apresure y su venida sea cercana? Y ahora que tú estás hablando de eso, mira, te voy a poner un punto para que tú veas cómo estamos nosotros en nuestra identidad, en lo que somos. Te voy a decir esto que le pasó a mi esposa. Da vergüenza decirlo, pero ok. Y cuando estaba en ese hogar, pues alguien llegó, que me conocía a mí, obviamente conocía a mi esposa, y le pregunta por mi persona. ¿Cómo está Rubén? Mi esposa le dice, sí, está bien, gracias por preguntar. Y le dice que y Rubén sigue con su cosa de Elena, y que Elena de Guay, porque... Y mi esposa dice, bueno, él es estudioso de la palabra, porque ha visto los videos que hemos hecho aquí. Y lo que se ha hecho aquí simplemente es lo que la iglesia cree. Claro, a la ley y hasta el testimonio. Yo lo voy a leer aquí. Yo tengo el fundamento aquí. O sea, todos los fundamentos a través de la palabra de Dios están respaldados por el Espíritu de profecía. Da pena, y disculpe que le interrumpa, da pena que mucha gente se avergüenza cuando en la iglesia se predica y se lee un libro del Espíritu de profecía. Parece que han llegado y no conocen de dónde nosotros venimos, no conocen lo que significa el don profético,
no conocen, porque si conocieran eso, no fueran adventistas. Exacto. Para terminar, el caso fue que la persona siguió como... Bueno, la persona le hizo como una especie de bullying helenístico. Sí. Exacto, si De yo mi conozco. persona En bullying. a Yamaira, a mi esposa. Hasta el punto que Yamaira tuvo que decirle, oye, pero está bien, ya para, o algo, ¿tú entiendes? Entonces, yo me pregunto, y no voy a tener temor en preguntarme a mí mismo y preguntarlo aquí, ¿qué hacen esas personas siendo adventistas? Si no le gusta. Y estamos hablando lo que creen. estamos hablando según nuestra creencia, estamos hablando según nuestra identidad. Estamos hablando, porque la persona o sea, no es que no tengo nada en contra de esa persona, porque obviamente en los caminos del Señor usted se va a encontrar de todo. O sea, para eso tenemos la historia de los grandes hombres de Dios, que el mismo pueblo le hizo la contra. ¿Entiendes? Y no me estoy catalogando, o sea, Dios me perdone, ponerme al nivel de todos esos siervos de Dios, porque no, o sea, no me siento, o sea, no me siento que estoy o sea, nunca me voy a sentir que estoy a la altura de todos esos grandes hombres de Dios, ¿entiendes? Pero yo lo que me pregunto es, o sea, ¿qué hacen esas personas en la iglesia? O sea, identificándose como adventistas del séptimo día. Eso es lo que yo me pregunto. Entonces, porque te voy a decir algo, mira, sin temor a equivocarme. Sin temor a equivocarme. Mira, lo que identifica a la iglesia adventista como una iglesia distintiva, y el que lo crea, y que lo quiera creer o no creer, pues, Su problema es, ¿verdad? o sea, déjame decirle algo. Hermanita que nos está viendo ahora. Investigue por usted mismo nuestra identidad, nuestro mensaje, nuestra creencia, nuestra misión. Investíguelo por usted mismo. Es mi mensaje y mi exhortación. No espere a que el anciano le diga, no espere a que el pastor le diga. Investigue. Tenga su relación personal con Dios. Más en este tiempo que se necesita. Investigue por usted mismo. Porque lo que lo va a mantener a usted en estos tiempos que están pasando, que poco falta para el final de este mundo, es su relación personal con Dios y lo que Dios ha dado a esta iglesia como misión. Quiera usted creerlo o no, quiera usted aceptarlo o no, lo que nos identifica a nosotros como iglesia remanente, profética para este tiempo, es el don profético. Y le voy a decir por qué. Porque todas las iglesias del mundo poseen la palabra de Dios. Todas. No hay ninguna iglesia cristiana que no tenga la Biblia. Pero el problema radica en lo siguiente. El problema radica en la interpretación que se le está dando a la palabra de Dios. Por eso Dios levantó un profeta para este tiempo, y no me da miedo decirlo, es el último profeta que Dios ha enviado a este mundo. El último. No se va a volver a escribir más. No se va a volver a redactar más. Ya Dios lo que ha querido decir ya lo dijo y mandó a una sierva para que escribiera todos los puntos hasta el final de este tiempo. Ahora bien, de que se va a derramar el Espíritu Santo, la lluvia tardía al final, y muchos profetizarán y darán el mensaje de amonestación a un mundo perdido, son dos cosas muy diferentes. No es que se va a decir otras cosas nuevas. Las cosas el mensaje profético que se va a dar en el último tiempo, que los siervos de Dios andarán con rostros iluminados para dar el último mensaje de amonestación, será en base a la profecía que ya se ha dicho por la mensajera del Señor. Amén, amén, amén. Así es. Hay unos puntos. Investigue. Concretícese. Si usted se llama ser adventista del séptimo día, nosotros tenemos creencias fundamentales que nos distinguen. Y entre ellas está la que le acabo de decir. ¿Quiere aceptarlo usted o no? Tenemos una profeta que Dios la inspiró, que da la interpretación correcta de su palabra y a dónde va a llegar este mundo para este tiempo. Es correcto lo que dice el siervo. También hay otras cosas que están por ahí que nos identifican a nosotros, que yo, dentro de los puntos que traje, esta es observancia del sábado. La mayoría de iglesias protestantes guardan 9 mandamientos. Hay una iglesia, que es la romana, que no guarda ni 6, porque tiene algunos también por ahí de ídolos y asuntos que también violan los mandamientos. Esperanza en la segunda venida de Jesús. Eso nosotros nos identifica. Somos adventistas porque esperamos el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Autoridad en la Biblia. Por eso yo decía ahorita que es tan importante el estudio de la palabra que nos identifica como iglesia, porque si cada día vamos más debajo, eso quiere decir que nuestra relación con Dios cada día está más lejos. Mira, yo quiero decir algo que no quiero que se me olvide. Mira, tú sabes lo que ha motivado también mucho a que los jóvenes, los hermanos ya que estamos...
estamos avanzados. Muchas veces se nos olvida. Es que ha motivado mucho a esto, la era digital. No es de extrañar que personas que suben, hermanos que suben al púlpito, se suben con un celular. Y tú dirás, ay, pero ¿qué hay de malo? Porque aquí está la Biblia, que tú la puedes bajar. Sí, ok, está bien. ¿Qué de malo hay? ¿Tú sabes lo malo que hay? Que aquí tú puedes meter todo. Y hay un principio bíblico que dice, o sea, no es que estoy diciendo, no es que voy a decir que el andar con un celular con la Biblia es pecado. Yo no quiero que se diga eso, que Rubén dijo eso. Pero hay un principio bíblico que también dice, no se junte lo santo con lo profano. Aquí usted puede meter de todo. Y la Biblia está ahí. Pero usted también ahí tiene de todo. Hasta cosas privadas suyas, que usted no se las va a enseñar, pero son suyas. ¿Entiendes? Y ahí entra de todo. Y usted puede ver de todo aquí. Aquí no. Aquí usted no puede entrar de todo. Ahí es la palabra y nada más. Ahí es cuando usted habla, automáticamente usted abre este libro. Es palabra de Dios que hay ahí. Es que si usted tiene la palabra de Dios en el celular, cuide lo que usted tiene dentro de ahí para que no lo junte con cosas malsanas, inapropiadas, pecaminosas, y que cuide lo que usted ve en el teléfono. Porque no se puede juntar lo santo con lo profano. Si usted tiene la palabra de Dios en su teléfono, todo lo que usted vaya a tener en su teléfono deben ser cosas sanas. Mira un punto. Claro, algo que no todo el mundo hace. Ok, mira un punto, mira. Dice la palabra de Dios que todo se haga decentemente y en orden. Mira, yo no te estoy diciendo que yo no uso lo digital. Yo uso lo digital. No, pero mira lo que pasa conmigo. Yo tengo una tableta allí que es exclusiva para las cosas de Dios. Yo ahí no meto nada. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay muchas cosas que tú quieres almacenar para un sermón, para una charla, para una programación que tú quieras en la iglesia. Claro que sí, es más fácil una tableta o una computadora. Pero esa tableta que yo tengo ahí es exclusiva para mis estudios. Cuando yo estoy estudiando ahí no me entra una llamada. Ahí no me entra una notificación del teléfono. ¿Por qué? Porque yo la tengo exclusivamente para las cosas santas. ¿Entiendes? Pero no te voy a subir tampoco a un púlpito con una tableta solamente, porque eso no me identifica a mí. Yo voy a subir, sí, con mi tema, con mi temario en la tableta, pero te voy a subir con la palabra de Dios. Saben que hay de todo lo que hemos dicho, hay algo también que me llama mucho la atención, y es que nosotros como adventistas, dice que para uno identificar una persona adventista, se identifica muy fácil por su estilo de vida, porque es una persona que tiende a cuidar su salud, su imagen, su vestimenta, su familia y también lo que estudia. Pero hay algo que me llamó la atención, y es que también dice que se cuida en entretenerse con cosas que no les ayudan para bien. Anteriormente, cuando nosotros, por ejemplo, yo empecé a la iglesia, yo escuchaba mucho que decían, ¿y para dónde van, por ejemplo, este sábado en la tarde? No, que queremos ir para un teatro, un cine. Eso era algo como muy difícil de escuchar dentro de la iglesia adventista. Porque uno como adventista, uno creció creyendo que uno tiene que cuidarse hasta en lo que lo entretenga uno. Pero normalmente ya hay personas, o habemos muchas personas que se nos ha olvidado que no todo nos hace bien. Por ejemplo, el consumo de cafeína, Coca-Cola, ciertos alimentos, ciertos lugares donde uno frecuenta ir, como cine. Hay cosas que a unos como que se le ha olvidado que anteriormente eso no era lo que nos identificaba a nosotros como adventistas. Sí. Entonces, aparte de eso, hay muchas también denominaciones que dentro de ser cristianos, mayormente ellos sí como que se logran identificar por su forma de vestir, por su forma de llevar la Biblia. Lamentablemente, nosotros como adventistas hemos perdido eso. Ya ahora es difícil tú identificar a una mujer adventista en la calle, porque ahora mismo como que se nos ha ido el libertinaje muy, muy a pecho. Entonces, no se visten adecuadamente, no llevan una identificación consigo que digan, wow, esa mujer parece cristiana. Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo fuimos, por primera vez creo que fue a Ocean World, ¿verdad? Era un parque acuático y estábamos solos y era un parque de diversión de agua. Más sin embargo, una pareja se nos acercó y nos preguntaron, ¿ustedes son cristianos, verdad que sí? Yo me asombré porque dije, wow, pero no tenemos vestimenta para ir para la iglesia, no tenemos Biblia. Pero eso me llega a entender a mí, que a veces la identidad como cristiano va más allá de lo que tú estás haciendo. Claro. Y eso se ha perdido mucho también, la manera como tú te identificas ante el mundo que te representa. Ok, ahora voy a terminar los pasos que yo tenía aquí, que den la autoridad de la Biblia. También tenemos el mensaje de los 3 ángeles, que básicamente es la única iglesia que habla de ese poderoso mensaje, que últimamente estamos hablando un poco de él y es necesario para este tiempo. Tenemos que volver a retomar eso. Estudio de vida saludable, estilo de vida saludable. Sí. Quiero decirle que todavía nosotros, en comparación con las demás congregaciones y demás personas,
todavía tenemos un estilo de vida un poco más saludable, según las estadísticas. Sí. Tenemos que más del 46% de los miembros de la iglesia adventista llevan un estilo de vida de comida saludable. Ujú. Y el porcentaje dice que los adventistas duran entre 4 a 10 años más que una persona común. O sea que todavía ahí estamos bien. No estamos perfectamente, pero, Sí, sí. pero vamos bien. O sea, estamos durando un chin más por el estilo de vida saludable. Recuerden que tenemos una gran población en California que es totalmente saludable, que es un área verde, que es en Loma Linda, Sí, que, sí. que es totalmente adventista. Entonces, educación en hospitales, se habla que son muy buenos y son muy buenos en la mayoría de sitios. Podemos ver que, por ejemplo, en Florida tenemos más de 20 hospitales, Advent Health. Tenemos y muchas universidades, alrededor del mundo tenemos muchos academias para hospitales. los niños. Y aquí está el tema que usted tocó, el don profético. Es la única iglesia que domina el don profético, que cree en el don profético. Y es un privilegio nosotros tenerlos, porque ya muchas congregaciones, aunque sean pequeñas, han adoptado creer en el don profético, que no lo creían. O sea, en resumen, la iglesia tiene muchas cosas que ya mucha gente no domina, que deberíamos comenzar nosotros y que esos medios deberían comenzar a hablar un poquito más acerca de esas cosas para retomar. Claro. Ahora, las sendas antiguas, siervo. ¿Qué son las sendas antiguas? Vamos a ver, porque Sí, pero cuando uno dice, hablamos vamos a mucho de volver a eso. nuestras sendas Vamos a ver las antiguas, sendas ¿pero qué antiguas. eran? ¿De qué se trata? Mira, no se hace un llamado a volver atrás a una reforma si no hay una situación. Si no hay Una crisis. Una crisis, si no hay una apostasía, si no hay una rebeldía, si no hay una condición de la iglesia que se está manifestando. Todo esto que se está manifestando radica en muchas cosas. Pero hay una en específico principal. Por ejemplo, en tiempo de Acab, ¿qué llevó a Israel a la situación donde estaba? Que Elías tuvo que manifestarse. Ahí había de todo. El pueblo se había olvidado, y eso siempre pasa a través de la historia del pueblo de Dios. Que el pueblo se olvida de su identidad y lo que Dios le dio a ellos para ser guiados. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué se ha olvidado? ¿Qué hemos olvidado nosotros como pueblo? Mira, hay una matutina que se llama, creo que ahí fue que la leí, mi vida hoy. La sierva de Dios dice en esa matutina: iglesias muertas, hogares muertos. La iglesia no puede tener un reavivamiento o una reforma o tener una identidad distintiva si el hogar no se consagra. Con toda esta situación que hay con las mujeres empoderadas, que qué sé yo qué, que el feminismo, que sé yo qué, eso ha socavado la iglesia. Entonces, el sacerdocio en el hogar masculino se ha prácticamente aminorado, desplazado. De paso, nosotros tuvimos un tema acerca del feminismo con Sí, Carmen Sosa. sale- Así que ese tema que tuvimos ahí pudieron ver ellos todo lo que hablamos acerca del feminismo y el Sale todo machismo y esos todo temas eso que ahí. está acabando en la iglesia. Entonces, el culto familiar se ha, no voy a decir extinguido, pero ha sufrido muchísimo. Ahora bien, ¿qué otra cosa está pasando? Yo sé que por esta parte me van a crucificar o Ha recibido. a decir algunas cosas. Mira, antes la iglesia, para elegir líderes, mira, hay un principio en la palabra de Dios que dice lo siguiente: procura presentarte aprobado delante de Dios como un siervo que no necesite de qué avergonzarse. Dice la palabra de Dios. Pablo dando a Timoteo, para los líderes que van a ser elegidos. Y no voy me voy a ir no tan alto, mira. Hay iglesias que tienen ancianato aquí, que da vergüenza. Y dice la palabra de Dios que el que no pueda dirigir bien su casa, o sea, lo voy a decir textualmente como dice la palabra de Dios. Dice, el que no tenga en sujeción su casa no puede dirigir la iglesia. Y han habido casos de ancianos, de líderes, que en su casa son un desastre. No dirigen su casa. Y no es por señalar a nadie en específico o por decir algún evento en específico. Pero no se están tomando las pautas señaladas por la palabra de Dios para tener un liderazgo consagrado en la iglesia. Se eligen los líderes por amiguismo, pero no se hace una investigación según la palabra de Dios de quienes deben de estar en puestos de relevancia en la iglesia. No se investiga, no se dice nada. ¿Entiendes? Hay líderes que tú lo visitas su casa y, oye, Te sorprende. No, y de las te cosas- sorprende. Y de las cosas con las sí. que te saltan, temas bíblicos que te saltan de lo que ellos creen y no lo que realmente la Biblia dice. Y te voy a poner un ejemplo. Su Mira, creencia personal. mira, se presentan dos casos. Ejemplos para líderes de la iglesia. Ancianos, diáconos, lo que sea. El caso de Elí y el caso de
de Samuel. A los dos le pasó la misma, sufrieron el mismo descuido de no encaminar a sus hijos, porque Samuel cometió el mismo error. Así lo dice la sierva de Dios, en profetas, Y mira, profeta sería, creo. Casi profeta. y algo raro de Samuel, porque Samuel sí fue bien desde pequeñito, Sí, entregado. pero oiga esto que le voy a decir. Mire, Elí, el error grave de Elí fue no llamarle la atención a sus hijos bajo el liderazgo que él tenía. Ellos podían hacer lo que le diera la gana en el santuario de Dios. Y si usted lo quiere saber, está registrado ahí. Ahora bien, Samuel sufrió la misma situación, porque dice la Biblia que él cometió el mismo error. No sé si mayor que Elí o menos que Elí, pero lo cometió. O sea, no se descuidó de sus hijos. Pero ¿qué hizo Samuel? A diferencia de Elí. ¿Qué hizo Samuel? Pregúntame. ¿Qué hizo Samuel? Adelante. Dice la Biblia que Samuel convocó al pueblo y le dijo al pueblo, oigan lo que le voy a decir, aquí están mis hijos. Yo no acepto que ustedes lo pongan a ellos. Estoy hablando con mis palabras. Si quieren empaparse de la historia, según lo narra la palabra de Dios, okay. Pero esto fue lo que él dijo en mis palabras. No, yo no apoyo ningún liderazgo que ustedes les pongan a mis hijos en el pueblo, porque yo no los apoyo. No le doy consentimiento de que sean jueces o que sean líderes en Israel. Él convocó al pueblo, a los líderes del pueblo, lo convocó y se lo dijo. A pesar de su error, él dijo, Fue responsable. Sí, fue responsable. Dijo, no son aptos para juzgar en Israel. Yo solamente he visto una sola gente que ha hecho eso. Y no voy a decir el nombre de quién lo hizo, que llevó a su hijo y le dijo, mire, ese muchacho hay que darle 3 meses de disciplina por tal y tal cosa. Dicho Pero y eso es muy raro. Se le dio los 3 meses de disciplina a su hijo, visto por mis ojos, cercano a mí, y duró 3 meses de disciplina ese muchacho. La única madre que yo he visto que ha hecho eso, en más de 25 años que yo tengo en este pueblo. Entonces, el problema radica es, ¿en qué compromiso tengo yo como líder? No compromiso, ¿qué amor y celo tengo yo por la verdad de Dios? Dentro de mi iglesia local, porque no lo voy a poner mundial. Porque todo es que eso no se basa nada a nivel mundial, eso es individual de cada quien. Por eso mismo que te estoy diciendo, o sea, todo, por eso dije, todo empieza es en el hogar. Exacto, en la casa. En la casa. Porque para que tú tengas una iglesia... Nosotros queremos ser muy responsables y cada vez que queremos hablar, queremos hablar sacárselo todo a liderazgo, y no es así, a liderazgo. Queremos meternos a Maryland, de la conferencia general, hablar de pastores. Eso es de responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso empieza en el hogar, ¿entiendes? Eso empieza en el hogar. O sea, no hay excusa para que, ok, tus hijos son mayores de edad o lo que sea, y tú aceptaste un cargo en la iglesia y tus hijos no están andando bien. Tú tienes que hacer una de las dos. Esto es muy serio, déjame decirte. Tú tienes que hacer una de las dos. O pones tu casa en sujeción y le hablas claro a tus hijos que aquí ahí está Josué. ¿Para qué usemos tanto a Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué fue lo que Josué hizo? Eso fue lo que Josué hizo. O sea, Josué lo que dijo fue, yo no sé lo que ustedes hagan. Y si tenía hijos o lo que sea, pero él puso primero su casa en orden para decir lo que dijo. ¿Entiendes? Entonces, para tú aceptar un cargo en la iglesia y llevar la iglesia al igual que tu casa, si tu casa está consagrada al Señor, tú tienes que empezar desde tu casa. Y antes de aceptar un cargo, tú tienes que entender que Dios te ayude y te dé la sabiduría y el amor, porque no estamos hablando aquí de fuete ni de legalismo, no. Estamos hablando aquí de tú tener celo y amor por Dios. Y si tus hijos son mayores de edad, y voy a poner este caso, entonces usted está en la potestad. Si no quieren ya servir al Señor o no quieren ajustarse a las cosas, a las reglas del hogar, mediante la palabra de Dios, usted tiene que tomar una decisión. O sigue teniendo su casa así y no acepta el cargo, pero si aceptó el cargo, ponga su casa en sujeción. Así es. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está calcomiendo a nuestra iglesia. No es que los líderes, no. Es usted. ¿Qué estoy haciendo yo en mi casa para consagrarla al Señor? Y por eso que la sierva de Dios tiene razón. Usted ve una iglesia muerta que no tiene consagración, que no tiene reverencia, que hablan mucho, que no se tiene, que no se respeta las cosas divinas en la iglesia. Busque su casa, búsquenle en la casa para que usted vea. No es culpa del anciano, no, busque en la casa para ver cómo yo me estoy conduciendo en la casa de Dios. Dijiste el evangelismo. Yo nací en la iglesia. Y para la gloria del Señor que me dio esa dicha, tuve un abuelo que en lo que él pudo me dio ejemplo de consagración y evangelización. Pero sí también pude ver cómo mi iglesia ha evolucionado en ese asunto de evangelizar. Y tengo que decir que estamos cometiendo muchos errores en cuanto a eso. No, por eso decía que personas que toman la iniciativa del discipulado, yo los felicito porque no están pensando simplemente en bautizar a una persona, sino que están pensando en preparar a alguien, en que las personas realmente vengan realmente arrepentidas y no sea simplemente por emoción,
Que no sea algo No simplemente simplemente, sea echarle agua, como dicen por que ahí. me echo agua y ya me bauticé y me fui y la retención sea tan poquita, Mojarlos. sino que hay una preparación, porque la palabra de Dios nos insta a eso. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios cuando te manda a bautizar, lo primero te dice, predíquenle, enséñenle, hagan discípulos y bautícenle en el nombre del Padre. Y que guarden primero todas estas Todas cosas. estas cosas, y bautícenle en el nombre del Padre. Hay un proceso. Según la Biblia hay un proceso, pero ese proceso se ha estado como pasando por alto. Pero yo felicito porque hay muchos líderes, yo lo he visto últimamente, muchos líderes de muchos campos que han estado ahora mismo haciendo lo que es el asunto del discipulado. Mira, en el 2020, el pastor, creo que el pastor Roger Hernández, que no sé si está envuelto en la división norteamericana, no sé. Creo Roger está en la conferencia de Florida. Él es como encargado de evangelismo, me parece. Algo así. algo así. En el 2020, cuando la pandemia, él dio una estadística de la hermandad como había menguado. Y fue alarmante. Todas las personas que se habían ido de la iglesia en esa etapa. Entonces, ¿dónde que está el meollo del asunto? Se está bautizando gente que no sea, como tú dices, discipulado, que no sea adoctrinado. Antes, y te voy a decir... Las 20 lecciones dadas de la fe de Jesús y algo más. Entonces, mira qué es lo que pasa. Se ha tenido como principio 2 eventos. El primer evento, el del ladrón en la cruz. No, porque el ladrón en la cruz, cuando estuvo en la cruz, que se encontró con el Señor, pero no se adoctrinó, ni cogió de estudio bíblico, ni dijo qué, y Jesús ahí lo aceptó. Ahora yo te voy a hacer a ti una pregunta. A ustedes dos, como miembros de la iglesia. ¿Sabían ustedes que el ladrón en la cruz no estaba supuesto a encontrarse con Jesús en el Calvario? ¿Ustedes lo sabían eso? Que no estaba supuesto. Yo sí lo había escuchado porque no todo el mundo, como que él no estaba como para ser crucificado en ese lugar y de la manera que fue. Él no estaba supuesto. Mira cuál fue la desgracia del ladrón en la cruz. Que se convirtió en bendición. El ladrón en la cruz, antes de ser ladrón, dice la palabra del Señor que él ya sabía de Jesús. Y ya él conocía que había un Mesías que iba a venir. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Cuando él ve todo lo que caracterizaba a Jesús como Mesías, él fue a los líderes de la iglesia de ese tiempo, a los fariseos, a preguntarles a ellos. Y a decirle a ellos que según lo que él había visto, comprendido, Jesús era el Mesías. Pues los líderes de la iglesia de ese tiempo, según lo que ellos habían enseñado, le dijeron a él que no podía ser el Mesías, que Jesús no era el Mesías, porque no estaba bajo las enseñanzas que ellos estaban diciendo que supuestamente iba a venir el Mesías, que era bajo un poder terrenal, que lo iba a librar del yugo romano. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Que él se descarriara. Pero cuando se encuentra con él, entonces, en la cruz, ahí dice que el Espíritu Santo, entonces, le puso en su mente todo lo que él conocía de él. Y por eso que al final, él lo reconoce y le dice, Señor, cuando venga, que si él no sabía nada de Jesús, ¿cómo es que él le dice en la cruz, cuando en tu gloria esté? Acuérdate de mí. Si él no sabía nada. Por eso que Jesús le dice, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque él conocía, ya él sabía, ya él venía de un background que él tenía la noción de que Jesús era el Mesías. Y la sierva de Dios dice algo maravilloso del ladrón en la cruz, que una fe tal como la del ladrón en la cruz era sumamente poderosa. Y dice, ¿ya por qué? Dice, porque creyó y confió en un Salvador moribundo igual que él. Y eso es grande. ¿Entiendes? Eso es así. Siervo, mire, yo quiero leer este texto para cerrar esto. Yo sé que a usted le va a gustar. Dice aquí. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que sostienen los pilares de nuestra fe y en iniciar un proceso de reorganización. Oiga eso. Y mucha gente cree que sí, que hay mucha doctrina que Eso va, pero abandonarla. Pero eso va mucho más allá. Si esta reforma tuviera lugar, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. De eso hablamos una vez, que hay mucha gente que quiere estar saliendo y haciendo organizacioncitas y cosas. Sí, no, pero que ella no está hablando ahí de los disidentes. Ella lo que está hablando pero está hablando, se establecería otra organización. Sí, pero dentro. No, ella no dice fuera, sino dentro que se va a establecer otra organización. Sí, pero dentro no puede ser porque no puede haber organizaciones. Léelo. Dice, en cuanto a su cambio, que iba a haber cambio dentro. Se escribirían libros de un nuevo orden. Claro. Nada se permitiría que se interpusieran
en el camino del nuevo movimiento. Exactamente. Si quieren leer más de esto, está en Mensaje Selecto, tomo Tomo 1, dos, sí, tomo tomo 1, uno, sí. página 239 y 240. ¿Qué quiere decir esto? Es aquí que hay que estar. Es aquí, Exactamente. es aquí. Y lo que estamos haciendo mal, comenzar a hacerlo mejor. Exactamente. Y entre nosotros decir las cosas como son. Mira, esto así, esto acá, esto hay que mejorarlo. Estamos perdiendo el tiempo en esto. Porque lamentablemente muchas cosas se están perdiendo. Y es lamentable. Mira, yo me encontré, con esto cierro. Ojalá con esto no se sientan mal algunos. Me encontré con un anciano en un lugar que yo estaba. Yo lo llamé para hacer algo breve. Es anciano de iglesia. Sí. Anciano de iglesia. El manual y la Biblia hablan de lo que es un anciano de iglesia. Y el Eso anciano, es y el una anciano, posición y el anciano me está muy hablando, sagrada, el anciano me está hablando de cosas que él no sabe, que él no sabía, que él estaba aprendiendo ese día. Yo le digo, sí, son así, eso hay que practicarlo porque después se le olvida de nuevo, tiene que seguir en constante. Pero yo le estoy diciendo eso, pero me voy, ¿sabes? Me voy. Y después yo me siento en una mesa donde yo tenía que estar y yo me pregunto. Y yo digo, ¿y por qué él es anciano? Yo digo, pero si él no conoce lo básico, ¿por qué él es anciano? Vamos a tratarlo después, otro tema. El público dice que lo tratemos ahora, pero hay que prepararse. No, hay que prepararse. Hay que prepararse con base Pero, y todo, porque no podemos bloquear aquí, ¿no? Bien, mi gente, muchas bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por haber sintonizado este episodio de Diálogo Abierto. Así que el próximo Diálogo Abierto tenemos dos temas. El próximo es la presentación de los niños en las iglesias. ¿Es correcto? Niños que no son de padres la cristianos. elección de los líderes. Y después de eso vamos a tratar, ¿elige Dios todos los líderes de la iglesia o simplemente los permite? Ese que va para el próximo. Ese va. Así que nos vemos, mi gente, y suscríbanse a nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga. Amén, bye bye.